Hemos llegado al final de la segunda carta de los tesalonicenses. Y Pablo se despide de los tesalonicenses con una bendición. Esto lo hace en todas sus cartas. Y esta carta no es la excepción. Cuando nuestro pastor Juan me entregó la responsabilidad de la predicación para hoy día, y vi que el texto que me asignó eran los 3 versículos últimos de su despedida, tuve algunas dudas de cómo encarar el tema para convertir una despedida en un sermón. Y mientras luchaba conmigo mismo, tuve algunas dudas, pero el Señor me iluminó y me dirigió a que, como estamos en el mes de la Reforma, encarar el tema no como un sermón propiamente tal, sino como un pequeño estudio de los últimos 3 versículos del capítulo 3, que son realmente una bendición final. Y leo Tesalonicenses 3:16, donde dice lo siguiente: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que el Señor bendiga su palabra para nuestra edificación en esta tarde. ¿Qué es una bendición? La palabra hebrea para bendición es rajá, que quiere decir bendecir, adorar, postrar en adoración. Y esa raíz aparece alrededor de unas 400 veces en el Antiguo Testamento. En hebreo, bendecir también implica ser investido de poder para alcanzar el éxito, la prosperidad, la fecundidad y una larga vida. La acción de impartir el favor y el poder de Dios a una persona a menudo es acompañado por la imposición de manos. Por ejemplo, es una ceremonia que nuestra iglesia utiliza en la ordenación de nuestros pastores, presbíteros y diáconos. Y como ustedes saben, dentro de poco tendremos una ceremonia con motivo de la ordenación del pastor Juan Villanueva, aprobado por nuestro presbiterio para convertirse en un pastor de la Iglesia Presbiteriana de Chile. Ese es también el tipo de bendición que usó Isaac con su hijo Jacob, y a su vez Jacob con sus propios hijos. Es el tipo de bendición que usó Jesús con sus discípulos cuando se despidió de ellos. Dice Lucas 24:50 que después de haber conversado con ellos, ¿no es cierto?, dice, y los bendijo. También el Señor Jesús usó esta misma bendición con los niños. En el judaísmo hay una bendición para todo. Las primeras palabras siempre son las mismas. Y comienzan ellos, se los leo en el idioma original. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. ¿Qué quiere decir esto?
Literalmente significa, bendito seas tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo. Ese es el significado. Y así, antes de cualquier bendición, ellos repiten esta misma palabra. Para el ciclo de vida de los judíos, el ciclo de vida es marcado por eventos especiales que traen bendición. El año contiene ciertas fiestas bíblicas, cada una con su propia bendición. La semana, por ejemplo, es coronada con la bendición del Shabbat, la bendición del día sábado. Y el día se divide en 3 servicios de oración, en que el judío ortodoxo bendice a Dios entre medio de estos 3 servicios. Bendicen a Dios por cualquier cosa que les acontezca. Esto incluye bendecir a Dios, por ejemplo, por los placeres recibidos de la comida, por los placeres recibidos de la bebida, por los placeres del olfato y otros sentidos, al escuchar una buena noticia, por ejemplo, al presenciar una tormenta eléctrica, al ver las maravillas de la naturaleza, al comprar una casa o ropa. También hay bendiciones para demostrar que ciertas prácticas religiosas son por ordenanza divina y para expresar la idea de que todos los eventos privados de la vida, sean estos trágicos o alegres, provienen del Señor, provienen de Dios. Los padres judíos y a veces las madres ponen sus manos sobre los hijos durante la cena del Shabbat, el día sábado, para bendecirlos. Declaran, por ejemplo, sobre el niño varón, Dios te haga como Efraín y Manasés. Eso lo pueden encontrar en Génesis 48:20. Y cuando sobre las niñas dicen, Dios te haga como Sara, como Rebeca, como Raquel, como Lea. ¿Ya? Si ustedes leen el capítulo en Ruth, en el libro de Ruth, en el capítulo 4, versículo 11, van a encontrar esto mismo. Termina con la bendición sacerdotal, que ya vamos a ver. También hacen esta bendición durante el momento de la boda de sus hijos o de sus hijas y cuando están cerca de la muerte. Cuando aún viven los abuelos es tradicional recibir sus bendiciones también, especialmente en el día del Yom Kippur o día del arrepentimiento y antes de la ceremonia nupcial. Cada cena de Shabbat, el padre de familia también bendice a su esposa, incluso frente a todos los huéspedes que haya en casa y los hijos, con lo que se llama el Eshet Hayil, que es el pasaje de la mujer virtuosa del capítulo 31 del libro de los Proverbios. Cuando una pareja judía se casa, parte integral de la ceremonia son las 7 bendiciones recibidas por familiares y amistades cercanas. Hay también una bendición nupcial. Palabras como esta: bendita seas, Señor Dios nuestro, soberano del mundo, quien creó para todos, para su gloria. Bendito seas, Señor nuestro Dios, soberano del mundo, creador del hombre. Bendito seas, Señor nuestro Dios, soberano del mundo, quien creó al hombre a su imagen según su semejanza. Todo esto es normal dentro de la vida de los judíos. Por lo menos lo era. Yo no sé cómo funciona eso ahora. En número 6:22 encontramos algo muy especial. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti
y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Para hacer un paréntesis, tenemos que decir que aquí se repite 3 veces el nombre de Jehová, Jehová. Y esto tiene mucho que esto se está adelantando, ¿no es cierto? Se está adelantando mucho a cómo mismo es la misma bendición que el Señor utiliza cuando les entrega la gran comisión, allá en Mateo 28, 19, cuando les dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, fíjense ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una sola persona, porque no está, no dice bautizándolos en los nombres de, sino que en el nombre. ¿Ya? Aquí se está, en esta parte se está adelantando la doctrina, ¿no es cierto?, de la Trinidad que nosotros conocemos ahora en el Nuevo Testamento. Dentro de esta bendición que el apóstol, cerramos el paréntesis, ya después podemos de eso conversar un poco más. Dentro de la bendición que Pablo escribe para los tesalonicenses, aparece la bendición de paz. Y es una bendición muy parecida a la que le dio el Señor a Aarón. Pero en esta ocasión se agrega la gracia y se agrega también el nombre del Señor Jesucristo. Esta palabra en hebreo es shalom, que tiene como raíz la palabra shalom, que tiene un sentido de pago o de recompensa. Y ocurre unas 100 veces en el Antiguo Testamento. Perdón. La palabra shalom lleva en el Antiguo Testamento el sentido primario de paz y tranquilidad, como la tranquilidad de la muerte. Esto es un estado de calmo descanso de la gente piadosa, incluyendo una serie de acepciones relacionadas. En algunos casos significa paz como el equivalente o significado cercano de prosperidad en el sentido material. También indica un sentido de calma, sin ansiedad o estrés, en un sentido negativo también, como por ejemplo, en Isaías 48, 22 leemos lo siguiente: no hay paz para los malos, dijo Jehová. Dicho de otra manera, podríamos decir, no hay shalom para los malos, dijo Jehová. Por lo general, se traduce la palabra hebrea shalom, cuyo sentido en el uso bíblico es tan amplio que en ninguna otra lengua puede expresarse con un solo término. Originalmente, shalom quiere decir estar completo, estar sano, estar bien en todo sentido, ser próspero, ser feliz. Shalom es el significado de paz con Dios y en consecuencia con uno mismo y con los semejantes. Hay un himno que cantábamos y que ya no se canta, dice, lo oro a ti, mi Dios, en esta noche, por todas tus bondades de este día. ¿Se acuerdan de ese himno? ¿Lo conocen? ¿Ya? Y allí el autor pide que antes de dormir, ¿ya?, yo quede reconciliado, dice, conmigo, con mi prójimo y contigo. Aún hoy, los judíos se saludan con la palabra shalom. El término griego por el que se traduce shalom tiene en el Nuevo Testamento el mismo significado de este.
Jesús y sus discípulos, como en general los judíos de su época, hablaban arameo, lengua emparentada con el hebreo. La paz de que se habla en el Nuevo Testamento significa muchísimo más que la mera ausencia de contiendas, guerras y conflictos entre las personas. Está solamente esta palabra en Colosenses 1:20, tal en griego, en la única parte del Nuevo Testamento, y es Eirenor, Irine Poieo, que en su significado original es hacer la paz o reconciliar. El contexto aquí es de reconciliación del mundo con Dios a través de la obra de Jesucristo. En Pablo, sobre todo, es elemento esencial del reinado de Jesucristo. Pablo concluye su epístola con una oración por la paz y una bendición de gracia. Nosotros debiéramos imitar a Pablo en su bendición. Deberíamos orar por la paz para todos, incluyendo a nuestros propios enemigos. Nosotros deberíamos bendecir, nunca maldecir, aún a los que no queremos, aún a los que nos hacen daño. Nuestra oración por la paz y la gracia de Dios en nuestras vidas no es solo un deseo, porque tenemos paz con Dios y con nuestros semejantes por medio de la sangre de Cristo. Esta es una paz, queridos hermanos, que sobrepasa nuestro entendimiento y que permanece firme, aparte de los ataques externos del diablo. Dios es de quien proceden todos los deseos santos, todos los buenos consejos, todas las obras justas. Por lo tanto, deberíamos orar pidiendo: danos, Señor, a nosotros tus siervos, toda aquella paz que el mundo no puede dar, a fin de que nuestros corazones se inclinen a obedecer tus mandamientos y podamos vivir en paz y con tranquilidad. El segundo concepto de la despedida de Pablo es la gracia. La gracia de Dios es la bondadosa disposición de Dios para perdonar a los pecadores arrepentidos. En el Antiguo Testamento, la palabra gen es la que se traduce como paz, con un significado predominantemente gracia o favor. Y cuando se refiere a Jehová, la libre e incondicional garantía de sus bendiciones. Frecuentemente se habla de la gracia o favor que se encuentra en Dios o en su presencia que se extiende hacia los hombres, como por ejemplo en el caso de Noé, en el caso de José, en el caso de Moisés, en el caso de Jeremías, en el caso del pueblo completo en el desierto. Y vamos a encontrar frente a estos hombres antes la siguiente frase: y halló Noé gracia ante los ojos de Jehová. Y halló Moisés gracia ante los ojos de Jehová. Y así sucesivamente. La Escritura nos dice, pues, que cada uno halló gracia ante los ojos de Jehová. Zacarías 4:7 nos señala que es una bendición la reconstrucción del templo en la visión de Zacarías. Asimismo, en el capítulo 12:10 hay una profecía mesiánica concerniente a la gracia de Dios. Cuando Jacob regresa y se encuentra con su hermano Esaú, le expresa que Dios ha sido gracioso con él. Le ha concedido gracia sobre gracia, realmente. En el Nuevo Testamento, la palabra que reemplaza a gen es charis. Se encuentra unas 150 veces y la mayoría de las veces la palabra gracia
se refiere a la ilimitada misericordia de Dios que es otorgada a nosotros, sus criaturas, pero libremente a los hombres sin ningún merecimiento. Nada hemos hecho para recibir la gracia de Dios. Es otorgada libremente por parte del Señor. La gracia de Dios está indicado como el catalizador especial, iniciando la salvación de una persona. Esto lo podemos encontrar en Romanos, Gálatas y en Efesios, en todas las cartas de Pablo. Queridos hermanos, el grito central de la Reforma fue la salvación por gracia. Esto es un regalo inmerecido de Dios. Aunque la Iglesia romana enseñaba que la misa era un sacrificio, el cual era verdaderamente propiciatorio y que por medio de la misa Dios garantizaba la gracia y el don de la penitencia, remitía nuestras faltas y aún a los pecados más grandes. Respecto de esto, los reformadores retornaron a la doctrina bíblica de la salvación por gracia a través de la fe. Nuestra presencia justificada ante Dios no es imputada por gracia nos es imputada por gracia debido a la obra de Jesucristo nuestro Señor. En contraste a las doctrinas de los méritos personales enseñados por la Iglesia romana. Solo la gracia y las doctrinas que la acompañan, como lo es la depravación total, la elección incondicional, la redención particular y la perseverancia de los santos, fueron predicadas por todos los reformadores a lo largo del movimiento protestante. Cristo, por su obediencia y muerte, descargó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados e hizo por el sacrificio de sí mismo en la sangre de su cruz una apropiada, real y total satisfacción de la justicia de Dios, sobrellevando en su lugar la pena de ellos. La justificación es solamente libre de gracia, para que ambas, la exacta justicia y la rica gracia de Dios, sea glorificada en la justificación de nosotros, los pecadores. Así dice la Biblia tocante a este punto, queridos hermanos, y léanlo en Efesios 1 del 3 al 8, donde leemos las siguientes palabras. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con las cuales nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¡Qué maravilloso! ¡Qué linda frase! ¿Cómo nos llega hasta el fondo del corazón? Sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Como conclusión, queridos hermanos, quisiera decirles lo siguiente. Adoptados como hijos de Dios por medio de Jesucristo, mientras que a Jesús se le considera como el Hijo unigénito de Dios, a nosotros los creyentes se nos denomina hijos nacidos en la familia de Dios,
que necesitamos crecer y madurar en la fe. Y como hijos, fíjense ustedes la bendición, y como hijos herederos de su gracia. Esto nos empodera para vivir para Dios en el presente y saber que nuestra salvación está asegurada por la eternidad. Ser parte de la familia de Dios es la mayor bendición que se ha dado a los creyentes y la que debería ser que nosotros nos postremos de rodillas en humilde adoración. No podemos hacer nada para merecerlo, puesto que es el don del amor y la misericordia y gracia de Dios hacia nosotros. No obstante, estamos llamados a ser hijos e hijas de Dios, del Dios viviente, como nos dice Romanos 9, 25 al 26, donde nos dice lo siguiente. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Queridos hermanos, esa es la bendición. En la que Pablo reclama para los tesalonicenses. Y la que Pablo también reclama para nosotros. Clama para nosotros hoy. Por lo tanto, con alegría debemos recordar estas palabras que vuelvo a leer de Romanos. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Mas vosotros sois pueblo escogido, nos dice Pedro. Nación santa, pueblo escogido por Dios. ¿Qué le parece? Llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío. A la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Esto, mis queridos hermanos, de esto somos herederos nosotros, tú y yo, mi querido hermano. Y esto también encierra para nosotros un compromiso. Tenemos un trabajo que hacer. Tú y yo tenemos un trabajo que hacer. Anunciar y pedir esta misma, de que esta bendición está pendiente para muchos que pasan por el lado nuestro que a lo mejor no saben que el Señor ya los eligió para tal cosa. Pero ellos tienen que saberlo. Y es nuestra obligación ir a donde ellos. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hay un trabajo que tú y yo tenemos que hacer. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor alce sobre nosotros su rostro y tenga de nosotros misericordia. Eso es lo que Pablo les dice a los tesalonicenses y a nosotros en la despedida de sus 3 últimos versículos del capítulo 3 de la segunda carta a los tesalonicenses. Que el Señor les bendiga. Amén.